Hola chicos, ahora llegamos al módulo 2 de la materia titulado Estructura electrónica y propiedades periódicas de los elementos. Y para comenzar este módulo 2, entonces primero veremos la lección 2.1, relaciones de masa. Pesos atómicos. Hoy en día podemos medir las masas de átomos individuales con un alto grado de exactitud. Sin embargo, para ello resulta conveniente emplear las unidades de masa atómica o UMA, teniendo en cuenta que cuando hablamos de los átomos estamos hablando de partículas supremamente pequeñas. Entonces, tenemos definido que una UMA corresponde a 1,66054 por 10 a la menos 24 gramos y a su vez un gramo es igual a 6,02214 por 10 a la 23 UMAS. Actualmente, la UMA se define asignando una masa exactamente de 12 UMAS al isótopo de carbono 12. De esta manera, entonces el hidrógeno 1 es de 1,0078 UMAS y el oxígeno 16 es de 15,9949 UMAS. Ahora bien, teniendo en cuenta esos pesos atómicos, también podemos hablar de una masa atómica promedio, teniendo en cuenta que la masa atómica promedio de cada elemento expresada en UMA también se denomina peso atómico. También ya hemos visto que en la naturaleza, en realidad los elementos se dan como una mezcla de isótopos. Y para yo calcular la masa atómica promedio de un elemento, pues entonces voy a tener en cuenta la masa de sus diversos isótopos y sus abundancias relativas. Acá tenemos un ejemplo de cómo determinar la masa atómica promedio del carbono. ¿Sí? Sin embargo, entonces yo acá también les dejo un ejercicio para que ustedes resuelvan. Me dice, la masa atómica del rubidio es de 85,4678 UMAS. Conozco la masa de cada uno de los isótopos, del isótopo del rubidio 85 y del isótopo del rubidio 87. Ahora bien, ¿cómo hago yo para calcular el porcentaje de abundancia de cada isótopo de estos? Esa es la inquietud. Ahora bien, el número de Avogadro. Entonces, nosotros hemos escuchado ese número 6,022 por 10 a la 23, que es conocido como el número de Avogadro. Y ese número también está relacionado con mol. Pero entonces antes de abordar ese tema, vamos a discutir algo sobre cantidades. Cuando nosotros nos dicen un par, rápidamente a nuestra cabeza llega entonces algo referente a dos unidades, ¿cierto? Un par de zapatos, entonces son dos zapatos, un par de medias son dos medias, o cuando nos hablan de una docena de panes, estoy hablando de 12 panes, ¿cierto? Eh, Resulta que existen otras unidades de estos, otros nombres propios de cantidades, como lo es una gruesa, que se refiere a 144 unidades, es decir, 12 docenas de hecho, y una resma. Entonces esta resma, pues de hecho tal vez yo creo que la hemos escuchado cuando hablamos de papel, y corresponde que una resma equivale a 500 unidades. Bueno, cuando nosotros hablamos de mol, entonces también estamos hablando de una cantidad, y esta mol es un grupo o unidad de medida que se usa para contar números de átomos, moléculas y unidades fórmula de las sustancias. Inclusive aquí yo también puedo adicionar iones. Y así como un par corresponde a 2 unidades, una docena corresponde a 12 unidades, yo también puedo decir que una mol corresponde a 6,02 por 10 a la 23 cosas, ya sean átomos, moléculas, iones o unidades fórmula. Y este número es conocido como la constante de Avogadro o número de Avogadro. Entonces, esto es un afiche, un póster que yo rescato de una página de internet que tiene este título. En esta página, de hecho ya la habíamos visto en la primera clase de química cuando hablábamos de cómo destruir el coronavirus. Esa información también fue extraída de esta página de internet, que de nuevo les recomiendo mucho visitarla para obtener informaciones generales. Entonces aquí nos muestra por un lado Avogadro, por otro lado una
imagen de un animal y entonces nos dice, bueno, la mol, que es igual a 6.022 por 10 a la 23, pero ¿qué es una mol? Entonces, una mol es la cantidad de una sustancia que contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Y está específicamente definida como el número de átomos contenidos en 12 gramos de carbono 12. A este número entonces se le conoce como el número de Avogadro y tiene este símbolo, una N con una A mayúscula como subíndice. Y este número pues se nombró en honor a Amedeo Avogadro, y esto pues fue una sugerencia de un científico francés, Jean Perrin, para reconocer el trabajo realizado por Avogadro. Pero bueno, hemos dicho, una mol es esencialmente este número gigante, ¿cierto? Este número gigante que en notación científica pues lo resumimos de esta manera. Pero entonces una mol es esencialmente 6.022 por 10 a la 23 de algo. En química ese algo suelen ser átomos o moléculas o iones. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, 18 gramos de agua, 55.9 gramos de hierro, 32 gramos de oxígeno, 58.4 gramos de cloruro de sodio, 197 gramos de oro y 4 gramos de helio. Entonces resulta que una mol tiene una masa diferente para elementos diferentes y compuestos diferentes. Entonces eso parece un tanto extraño, ¿no? Parece confuso. Sin embargo, es lo mismo que yo hago, por ejemplo, cuando comparo una docena de elefantes a una docena de ratones, ¿cierto? Aquí tengo una docena de elefantes y una docena de ratones. Sabemos que ellos tienen masas bastante diferentes, pero a su vez corresponden a 12 unidades. Entonces, por ejemplo, yo tengo que una mol de agua corresponde a 18 gramos. Por otro lado, una mol de hierro corresponde a 55.9 gramos. Una mol de oxígeno molecular corresponde a 32 gramos. Una mol de cloruro de sodio corresponde a 58.4 gramos. Una mol de oro corresponde a 197 gramos. Y una mol de helio corresponde a 4 gramos. ¿Ok? Entonces, una mol es frecuentemente referida como la docena de los químicos, ¿sí? Y entonces es una manera fácil de contabilizar números bastante grandes. Al mismo tiempo, yo como determino el número de moles de una sustancia, pues tengo esta relación matemática que es correspondiente a la masa en gramos de la sustancia que yo tenga sobre la masa de una mol de esa sustancia. Entonces ahora vamos a hablar de la masa molar de un elemento. Y ojo cuando hablo de molar, que molar es una palabra diferente a molecular. Cuando yo hablo de masa molar, estoy hablando de la masa de una mol, mientras que cuando yo estoy hablando de masa molecular, estoy hablando de la masa de una molécula. Entonces, ¿cómo se relaciona la masa de un átomo con la masa de un mol de ese átomo? La unidad de masa atómica de un átomo se define de forma que la masa atómica de un átomo del isótopo más común del carbono es de 12 UMA y la masa de un mol de átomos del isótopo más común del carbono es de 12 gramos. Entonces, esta información que yo tengo aquí en estas frases, en este pequeño párrafo, es la misma que yo tengo aquí extraída en estas dos igualdades. Entonces resulta que yo puedo decir que un átomo de carbono 12 tiene una masa de 12 UMAS y una mol de átomos de carbono 12 tiene una masa de 12 gramos. Y una mol de átomos de carbono 12, ¿cuántos átomos son? Pues una mol de átomos de carbono 12 son 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Y esta mol de átomos de carbono 12, vemos entonces que la diferencia entre la masa de un átomo y la masa de un mol de átomos entonces está dada por las unidades, y en este caso, como está en gramos, estoy hablando de la masa molar, ¿sí? Puedes encontrar la masa molar de un elemento en la tabla periódica.
La masa molar de un elemento es el promedio de la masa atómica de dicho elemento expresada en gramos en lugar de UMAS. Entonces, por ejemplo, la masa molar del hierro es 55.847 gramos. La masa molar del platino es 195.08 gramos. La masa atómica del hierro es 55.847 UMAS y la masa atómica del platino es 195.08 UMAS. Teniendo en cuenta eso que acabamos de mencionar, entonces tenemos planteados estos 3 ejercicios para la realización y revisión de ellos en clase. Antes de continuar con el tema en cuestión, vamos a hacer una pequeña definición sobre compuestos iónicos y compuestos covalentes. Pero para yo poder hacer esa distinción, entonces yo tengo que hablar un poquitico sobre la característica principal de esos compuestos o la diferencia. Y esa diferencia radica en el enlace. Entonces, enlace químico se refiere a las fuerzas de atracción que mantienen unidos los átomos en los compuestos. Existen 2 tipos principales de enlace: el enlace iónico, que es el resultado de la transferencia neta de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro y de las interacciones electrostáticas entre cationes y aniones que se forman. Entonces, este enlace iónico, de hecho, lo tenemos acá representado en forma de caricatura con estos 2 átomos, ¿cierto? Donde vemos que cada una de estas bolitas blancas corresponden a sus electrones. Y vemos cómo efectivamente cuando se realiza un enlace iónico es porque uno de esos átomos regala, ¿sí?, un electrón, el otro lo adquiere, ¿sí?, y al hacer esto, al este átomo perder un electrón, pues genera un catión, y este átomo, al ganar un electrón, genera un anión, y es por eso que entonces aparecen estas interacciones electrostáticas entre estas partículas cargadas. Por otro lado, yo tengo el enlace covalente, que es el que resulta de la compartición de uno o más pares de electrones entre 2 átomos. Entonces tengo esta otra situación, donde yo tengo dos átomos, los cuales entonces van a hacer un enlace covalente. Y entonces vemos que cada uno de ellos aporta un electrón para la formación de ese enlace. En ese caso, entonces estamos hablando de un enlace covalente porque resulta de la compartición. Ninguno de ellos ni gana ni pierde un electrón, simplemente los comparten. Entre estos 2 tipos de enlaces representan los 2 extremos. Todos los enlaces entre átomos distintos tienen al menos cierto grado de carácter tanto iónico como covalente. Entonces, algo para adicionar aquí. Nosotros hablamos de enlaces iónicos cuando tenemos un metal enlazado a un no metal, porque los metales tienden a formar cationes, mientras que los no metales tienden a formar aniones. Entonces, un enlace iónico se caracteriza por la presencia de un metal y un no metal, mientras que un enlace covalente se caracteriza por compartir electrones, y esto suele suceder cuando los 2 elementos involucrados corresponden a 2 no metales. Entonces eso es bastante importante tenerlo en cuenta de ahora en adelante. Si los elementos involucrados son metal no metal o si los 2 son no metales los 2, y esto me va a dar una idea sobre qué tipo de enlace químico tengo, si es un enlace iónico o un enlace covalente. Entonces, ya vimos la masa molar de un elemento, o sea, la masa de un mol de átomos de un elemento. Ahora vamos a hablar de la masa molar de un compuesto. Pero recuerden, tenemos compuestos iónicos y tenemos compuestos covalentes. Entonces, existen unos nombres específicos para compuestos iónicos y nombres específicos para compuestos covalentes. Entonces, vemos que cuando voy a hablar de la masa molar de un compuesto, entonces encuentro este término, masa fórmula. La masa fórmula de un compuesto iónico es la masa en unidades de masa atómica de una unidad fórmula. Su masa molar es la masa en gramos de un mol
de unidades fórmula. Entonces yo hablo de unidades fórmula cuando estoy hablando de compuestos iónicos, ¿sí? Un ejemplo de ese compuesto iónico entonces es el cloruro de calcio. En el cloruro de calcio yo tengo un átomo de calcio y tengo dos átomos de cloro. Entonces aquí vamos a sumar las masas de cada uno de esos átomos en UMAS, podemos ver acá. Entonces tengo que un átomo de calcio es 40,1 UMAS y dos átomos de cloro son 2 por 35,5 UMAS. Esto me da aquí, y cuando entonces yo voy a determinar la masa fórmula del cloruro de calcio tengo 111,1 UMAS. Y si yo voy a hablar de la masa de un mol de unidades fórmula de cloruro de calcio, o sea de 6.02 por 10 a la 23 unidades fórmula, entonces vemos cómo pasamos de las sumas a gramos, ¿sí? Y entonces por eso yo digo que la masa molar, o sea la masa de un mol de unidades fórmula de cloruro de calcio es 111,1 gramos por mol. Ahora bien, yo voy a hablar de masa molecular, que de hecho es el mismo concepto, pero solamente que ahora voy a tener en cuenta un compuesto covalente, ¿sí? Entonces por eso yo hablo de masa molecular. Si hablo de masa fórmula, estoy hablando de un compuesto iónico. Si hablo de masa molecular, estoy hablando de un compuesto covalente. Entonces, la masa molecular de un compuesto covalente es la masa en unidades de masa atómica de una molécula. Su masa molar es la masa en gramos de un mol de sus moléculas. Entonces tengo este compuesto, el etanol, que es un compuesto covalente. Vemos que tiene 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces vemos aquí las masas en UMAS de cada uno de esos átomos y vemos la masa molecular, porque es la masa de una molécula. Es la masa molecular de etanol, que es correspondiente a 46,0 UMAS. Pero si yo voy a hablar de la masa de un mol de moléculas, o sea, la masa de 6.02 por 10 a la 23 moléculas, es este mismo número, pero en gramos. ¿Por qué? Porque estoy considerando un mol, o sea, 6.02 por 10 a la 23, o sea, muchísimas moléculas de etanol. Entonces, la masa molar de etanol corresponde a 46,0 gramos por mol. Entonces, cuando yo hablo de masa molar, ahora vamos a ver otro ejemplo. Yo tengo una molécula de agua, ¿cierto? Una molécula de agua que está formada por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógenos. Entonces, cuando yo miro a la molécula individual, yo puedo decir que una molécula de agua tiene una masa de 18 UMAS, ¿sí? La masa molecular del agua es de 18 UMAS. Pero en realidad, en la vida cotidiana, yo no puedo determinar la masa de una molécula individual. De hecho, en una muestra de laboratorio yo tengo una gran cantidad de moléculas. Entonces, por ejemplo, en una muestra de laboratorio, una mol de agua que correspondería a ¿cuántas moléculas de agua? A 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Una mol de agua tiene una masa de 18 gramos. Entonces, la relación entre una sola molécula y su masa y un mol y su masa empleando al agua como ejemplo. Otras relaciones molares yo las puedo establecer entonces con estas sustancias que yo tengo acá. Entonces vamos a comenzar. Vemos aquí una tabla donde tengo el nombre de unas sustancias, su fórmula, su peso fórmula, la masa molar, o sea la masa de un mol de ellas, y el número y tipo de partículas que hay en un mol. Entonces vamos a comenzar con el nitrógeno atómico. Nitrógeno atómico, entonces la fórmula es N, un átomo de nitrógeno. ¿Cuál es el peso fórmula? 14 UMAS, porque es el peso de un solo átomo, por eso está en UMAS. Ahora bien, ¿cuál sería la masa molar? Como estamos hablando de masa molar, estoy hablando de la masa de un mol, o sea de 6.02 por 10 a la 23 átomos. Y vemos que es el mismo valor, solamente que ahora está en gramos. ¿Y qué
número y tipo de partículas tengo en un mol? Pues tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Ahora vamos a revisar al nitrógeno molecular, que su fórmula es N2, o sea, que es una molécula con 2 átomos de nitrógeno. El peso fórmula de esa molécula, o sea, de una sola molécula, son 28,0 UMAS. Pero si yo voy a considerar la masa molar, yo estoy hablando de la masa de un mol de moléculas, que corresponde a 28,0 gramos por mol. Cuando yo miro el número y tipo de partículas que tengo en un mol, yo puedo decir que tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno, N2, o al mismo tiempo yo puedo decir que tengo 2 veces el número de Avogadro por átomos de nitrógeno, teniendo en cuenta que cada molécula tiene 2 átomos de nitrógeno. Ahora vamos a ver al elemento plata. La fórmula Ag, el peso fórmula 107,9 UMAS, porque es la masa de un átomo. Pero si yo voy a hablar de la masa molar, sería la masa de un mol de átomos, o sea 107,9 gramos por mol. Y aquí entonces yo tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de plata. Ahora vamos a revisar los iones. Entonces es esta especie menos un electrón. Entonces el peso fórmula es 107,9. De hecho vemos que el peso fórmula de un ion plata es igual a la plata. ¿Por qué tenemos esta igualdad? Y bueno, este 107,9 corresponde a la masa de un catión plata y la masa molar corresponde a 107,9 gramos por mol. O sea que sería la masa de un mol de cationes. Por eso lo damos en gramos por mol. Y cuando miro el número y tipo de partículas, entonces yo tengo que en una mol tengo 6.022 por 10 a la 23 iones de plata. Ahora miremos este compuesto iónico, ¿sí? Que es el cloruro de bario. Tengo un no metal, tengo un metal, cloruro de bario. Su fórmula es BaCl2. El peso fórmula de una sola unidad fórmula de esto es 208,2, ¿sí? Y la masa molar es 208,2 gramos por mol. Pero como estamos hablando de masa molar, tenemos que tener en cuenta que es 6.022 por 10 a la 23 unidades fórmula de cloruro de bario. Ahora vamos a ver el número y tipo de partículas que hay en un mol. Entonces, en un mol de cloruro de bario yo tengo 6.022 por 10 a la 23 unidades de cloruro de bario. Si lo analizo por iones, yo tengo 6.022 por 10 a la 23 iones de bario, y teniendo en cuenta que tengo acá un cloro con este subíndice 2, entonces en realidad tengo 2 veces 6.022 por 10 a la 23 iones cloruro. Masa molar. Entonces, ¿por qué es importante poder determinar la masa molar de una sustancia? ¿Y por qué es importante tener un uso apropiado de las moles? Entonces, nos dice acá, no es posible relacionar directamente la masa de una sustancia con la masa de una segunda. Es necesario primero convertir una de las masas a moles. Entonces, en realidad, cuando yo tengo reacciones como esta que yo estoy mostrando acá, de hecho, yo no puedo simplemente decir que 20 gramos de dióxido de carbono reaccionan con 8 gramos de oxígeno. En realidad, una manera más apropiada de hacerlo es observar la estequiometría de la reacción y observar, por ejemplo, cuántas moles de un reactivo reaccionan con otro reactivo. Entonces aquí, por ejemplo, yo veo que una mol de dióxido de carbono reacciona con 3 moles de hidrógeno. Entonces, se pueden usar las ecuaciones químicas balanceadas y el número de moles de cada sustancia para determinar las masas de reactivos o de productos.
Entonces, cuando hacemos una reacción química, en realidad el proceso que hacemos es, primero, esos gramos de reactivo, con esos gramos de reactivo yo puedo determinar las moles del reactivo. Basándonos en esta ecuación yo puedo ver estas moles de reactivo, cuántas moles de producto van a dar, y esas moles de producto yo las puedo posteriormente convertir a gramos de producto. Entonces, de nuevo, siempre vamos a realizar una relación en términos de moles, y a partir de esas moles yo puedo calcular entonces los gramos que necesito de los reactivos o los gramos que voy a producir. Teniendo en cuenta esto, si yo quisiera hacer 500 gramos de metanol de acuerdo con esta ecuación química, ¿cuántos moles de metanol hay en 500 gramos de metanol? Y al mismo tiempo, ¿cuántos gramos de CO2 se necesitarán para preparar 500 gramos de metanol? Entonces yo ahí debo establecer una relación molar. A su vez, teniendo en cuenta eso que hemos hablado hasta ahora de masa molar, masa molecular, vamos a hacer estos ejercicios que están planteados aquí para revisión durante la clase. Determinación del porcentaje en masa. Entonces, todos estos ejercicios, todos estos conceptos de relaciones en masa, en realidad nos sirven para la identificación de sustancias químicas. Entonces, un ejemplo lo tenemos acá. Esta es una sustancia un compuesto de tipo orgánico, es el geraniol. De hecho, vemos que su composición es carbono, hidrógeno y oxígeno. Y por ende, él tiene una fórmula molecular que ustedes ya deberían saber determinar. Entonces acá me dicen determinar el porcentaje en masa de cada elemento. ¿Cómo voy a hacer eso? Primero, pues yo voy a determinar la masa molar del geraniol, de una mol, y es 154 gramos por mol. Al mismo tiempo, de acuerdo a esa fórmula molecular, yo puedo decir que una mol de geraniol contiene 10 moles de carbono. Entonces, 10 moles de carbono, teniendo en cuenta que una mol de carbono tiene 12 gramos de carbono, entonces acá vemos un factor unitario, yo puedo decir que de esa masa molar, de esos 154 gramos por mol que tiene el geraniol, 120 corresponden a carbono. Y entonces de esa manera yo puedo determinar el porcentaje en masa de carbono que hay en el geraniol. 120 gramos de carbono sobre 154 gramos de geraniol por 100, entonces el 77.9% de la masa del geraniol corresponde a carbono. De la misma manera, entonces, ¿cuál es el porcentaje en masa de hidrógeno y el porcentaje en masa de oxígeno? A su vez, ¿cómo haríamos entonces la composición porcentual en masa de cada uno de estos elementos en el ácido nítrico? También yo puedo hacer la determinación de fórmulas químicas. Entonces, yo tengo un compuesto desconocido, el cual fue sometido a un análisis químico y me reportan que dicho compuesto presenta elementos como sodio, cloro y oxígeno. Tenemos esos tres elementos en un compuesto desconocido y nos dan unas proporciones en términos de porcentaje. De hecho, como veo que tengo un metal y un no metal, ya puedo estar pensando que estoy hablando de un compuesto iónico. Entonces, vemos que estos porcentajes en total nos dan un 100%. Entonces debo encontrar el número relativo de átomos de sodio, cloro y oxígeno en la unidad fórmula del compuesto. Entonces yo puedo asumir que este 100%, en realidad yo puedo asumir que 100% también corresponde a 100 gramos. Entonces estos porcentajes los voy a tomar en términos de gramos. Entonces este 18.8% de sodio voy a asumir que es 18.8 gramos de sodio. 29% de cloro va a ser 29 gramos de cloro y 52.2% de oxígeno van a ser 52.2 gramos de oxígeno. Entonces yo podría determinar el número de moles de sodio. ¿Cómo? Tomando esta masa de sodio y
gracias a este factor unitario, el cual me dice que una mol de sodio corresponde a 23 gramos de sodio. Entonces estos 18.8 gramos de sodio, ¿cuántas moles son? Vemos que tengo un valor de 0.817 moles de sodio. Ahora entonces vamos a hacer lo mismo para determinar el número de moles de cloro y el número de moles de oxígeno. Como los átomos se combinan en proporciones de números enteros, entonces yo determiné que el número de moles de cloro también correspondía a 0.817 y el número de moles de oxígeno correspondía a 3.26. Pero como los átomos se combinan en proporciones de números enteros, por eso hago la división sobre este menor valor y obtengo una mol de sodio, una mol de cloro y 3.99, es decir, aproximadamente 4 moles de oxígeno. De esta manera yo puedo determinar una fórmula empírica, que es un átomo de sodio por un átomo de cloro por 4 de oxígeno, que sería esto, NaClO4, sería un perclorato de sodio. Y como estábamos hablando de un compuesto iónico, resulta que las fórmulas químicas de la mayoría de los compuestos iónicos son las mismas que sus fórmulas empíricas. Es decir, que esta corresponde a la fórmula química del perclorato de sodio. Ahora bien, cuando yo tengo un compuesto que la fórmula empírica difiere de la fórmula molecular, entonces volvemos a hacer un ejercicio, pero en este caso yo tengo un compuesto que por su composición veo que tengo un no metal, un no metal y un no metal, entonces es bastante probable que corresponda a un compuesto covalente. En un análisis realizado se observa que tengo un 40% de carbono, 6.7% de hidrógeno y 53.3% de oxígeno. Entonces, este porcentaje lo voy a convertir a gramos y de esta manera puedo decir que tengo 40 gramos de carbono, 6.7 gramos de hidrógeno y 53.3 gramos de oxígeno. Así, entonces voy a determinar el número de moles de carbono, teniendo en cuenta este número y el factor unitario que me dice que una mol de carbono corresponde a 12 gramos de carbono. De esta manera, entonces determino también el número de moles de hidrógeno, que sería cuánto, el número de moles de oxígeno, que sería cuánto, y entonces voy a determinar una fórmula empírica. Adicionalmente, el trabajo experimental me dice que un análisis dimensional permite determinar que la masa molar del compuesto es de 90 gramos por mol. Entonces la masa molecular es de 90 UMAS. ¿Cómo puedo relacionar esta información con la fórmula empírica? Otro de los análisis empleados para determinar la composición de una muestra y poder determinar una fórmula química son los análisis por combustión. Millones de compuestos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. El análisis de estos dos elementos, carbono e hidrógeno, se efectúa en un sistema de combustión carbono-hidrógeno, el cual consiste de un horno como este que vemos acá, que quema una muestra de un compuesto cuya masa se conoce con exactitud utilizando una corriente de oxígeno. El carbono e hidrógeno de la muestra se convierten, entonces el carbono se convierte en dióxido de carbono y el hidrógeno se convierte en vapor de agua. Ese vapor de agua entonces va a ser detectado por un absorbente que tienen en una primera cámara y ese absorbente va a ser el perclorato de magnesio y el dióxido de carbono va a ser detectado por una segunda cámara, la cual tiene un absorbente de CO2 y esto corresponde a hidróxido de sodio suspendido en una lana de vidrio. De esta manera se determina la cantidad de hidrógeno y la cantidad de carbono. Si está presente un tercer elemento en el compuesto, su masa puede determinarse restando a la masa original del compuesto las masas de carbono y de hidrógeno. Entonces, teniendo en cuenta ese principio, se puede establecer problemas para analizar la composición de compuestos orgánicos como la glucosa. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Vemos que tenemos que determinar la composición porcentual de carbono, hidrógeno y oxígeno y de esta manera entonces podríamos determinar también una fórmula molecular.
A su vez, otro de los análisis, teniendo en cuenta las relaciones de masa, es la pureza de muestras. Entonces, el porcentaje de pureza es el porcentaje en masa de una sustancia específica en una muestra impura. Resulta que casi ninguna de las sustancias que se encuentran en los estantes de reactivo del laboratorio es 100% pura. Un ejemplo es el hidróxido de sodio grado reactivo, el cual dice que tiene una pureza del 98.2% en masa. Entonces, gracias a este porcentaje, también podemos establecer que 1.8% de la masa de ese reactivo corresponde a ¿qué? A impurezas. Y gracias a estos porcentajes yo puedo entonces establecer unos factores unitarios. Por ejemplo, que por cada 100 gramos de muestra, 98.2 gramos corresponden a hidróxido de sodio. Que por cada 100 gramos de muestra, 1.8 gramos corresponden a impurezas. Y que hay 1.8 gramos de impurezas por cada 98.2 gramos de hidróxido de sodio. Teniendo en cuenta entonces esos porcentajes y esos factores unitarios que yo puedo establecer, ¿cómo podríamos resolver estos ejercicios que se encuentran aquí planteados?